Estimados estudiantes de la UNAT, del curso de epistemología, yo soy Eusebio Avendaño, soy maestro de la UNAT y quiero compartir con ustedes algunas ideas, resumen sobre epistemología, para conversar en una primera instancia con estudiantes. Hablemos, por ejemplo, de las ramas y problemas de la epistemología contemporánea, del conocimiento científico, del desarrollo histórico de la epistemología, algunos autores y corrientes contemporáneas. Las ramas y problemas de la epistemología contemporánea, según el texto que nos encontramos leyendo de Grajales y Negri, son las siguientes: lógica de la ciencia, semántica de la ciencia, teoría del conocimiento científico, metodología de la ciencia, ontología de la ciencia, axiología de la ciencia, ética de la ciencia y estética de la ciencia. El conocimiento científico, según el texto de Grajales Negri, se entiende como un saber que presenta ciertas notas especiales que lo distinguen del conocimiento ordinario o vulgar y del filosófico. Entre las características salientes se destacan las siguientes: es crítico, metódico, verificable, sistemático, ordenado, universal, objetivo, comunicable por medio del lenguaje científico, racional, provisorio y que explica y predice hechos por medio de leyes científicas. Encontramos allí entonces el desarrollo histórico de la epistemología, algunos autores y corrientes contemporáneas. En un primer momento, autores antiguos. Tuvo sus comienzos, dice Grajales y Negri, en la Grecia antigua, en filósofos como Parménides, Platón y Aristóteles. El ideal del conocimiento en aquel entonces era la naturaleza y la explicación de sus causas o primeros principios, el arché o arjé. Autores antiguos, los más reconocidos entonces. Para Aristóteles, por ejemplo, todo conocimiento parte de la experiencia sensible, la experiencia que obtenemos a través de los sentidos, del contacto con la realidad. Lo llamaron realismo. Para Platón, en cambio, primero surge la idea y luego los objetos del mundo sensible. Lo llamaron idealismo. Autores modernos. El primero que reconocemos aquí es René Descartes, entre 1596 y 1650. Pretendía instaurar un conocimiento cierto basado en la existencia indudable de un sujeto pensante, la llamada duda cartesiana, y su cogito ergo sum, pienso luego existo, así como avanzar gracias a ideas claras y distintas. Se conoció esto como el método cartesiano, dejando el papel de la experiencia en un segundo plano. Contemporáneos de Descartes fueron lo que conocemos con el nombre del empirismo o los empiristas, la corriente filosófica iniciada por Francis Bacon por 1561 hasta 1626, que proponía un conocimiento de la naturaleza empirista e inductista, y continuada por David Hume. Aquí encontramos más adelante, dentro de los autores modernos, el idealismo trascendental de Kant, que intentó una primera síntesis de ambos sistemas de los que acabamos de ver, en la que el espacio y el tiempo absolutos de Newton se convirtieron en condiciones que impone la mente para poder aprehender el mundo externo. Y por último, Augusto Comte, quien propuso una filosofía del positivismo en la que la ciencia se reducía a relacionar fenómenos observables, renunciando al conocimiento de causas. Grajales y Negri nos llevan luego a los autores contemporáneos. En el siglo XX, la epistemología científica se agrupó en tres movimientos: el neopositivismo lógico, el racionalismo crítico y el popperianismo, a propósito de Popper. El neopositivismo lógico tuvo en Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein sus dos principales predecesores. Bajo su influencia se formó en los años 20 del pasado siglo el llamado Círculo de Viena,
con el que el positivismo se transforma en neopositivismo lógico y toma cuerpo la primera gran escuela de epistemología científica en el siglo XX. Luego, el racionalismo crítico tuvo su origen en la epistemología de Karl Popper. Esta corriente se entiende como reacción crítica ante las directrices fundamentales del neopositivismo lógico. Por último, se hallan los autores llamados post-popperianos. Se caracterizan por presentar epistemologías inspiradas preferentemente en el positivismo o en Popper, aunque no se identifican totalmente con ninguno de estas concepciones. La bibliografía para este resumen es el Manual de Introducción al Pensamiento Filosófico, su primera edición, La Plata, Argentina, Universidad de La Plata, de Grajales y Negri, en su capítulo 2. Muchas gracias, estimados estudiantes, por su escucha.